Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. Vamos a sentar. La historia del llamado de Jesús a Mateo nos enseña esta verdad. Dice Cristo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Arrepentimiento aquí significa un cambio total de vida, un cambio de dirección, una nueva y restaurada relación con Dios y con mi prójimo, por medio y gracias a Jesucristo. Y como vemos en el Evangelio, el arrepentimiento para vida nueva es obra exclusiva de Dios. No hay ni siquiera una pizca de colaboración del hombre en la conversión. Nosotros no nos convertimos. Somos llamados y convertidos por Dios. Cuenta Mateo que pasaba Jesús por allí. Él vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Es un solo versículo, pero dice mucho. Lo vamos a explicar. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo significa regalo de Dios en hebreo. Otro nombre parecido es Matías. También regalo de Dios, don de Dios. Y por el relato previo del Evangelio, casi seguro que Jesús estaba en Capernaum, en la ciudad de Simón Pedro, frente al mar de Galilea. Y dice Mateo 9, versículo 1, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego, frente a la crítica de los fariseos, que decían: este blasfema, porque solo Dios puede perdonar los pecados, fue que Cristo dice al paralítico, versículos 6 al 8, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Este contexto nos permite entender mejor el llamado de Jesús a Mateo. ¿Por qué? Porque seguramente la noticia de la curación del paralítico se había difundido por la ciudad y llegó a oídos de Mateo. Claro, si él estaba recaudando la plata de la gente para el gobierno romano, seguramente le contaron la noticia. Cuando vos vas al banco, al cajero, cuando uno se pone a charlar con la gente en los negocios, se difunde la noticia, una buena noticia. Una buena noticia para Mateo, porque Mateo era visto como una mala persona. Una persona no grata, un paria, porque tal vez se había enriquecido a costa de la plata de los hermanos. Tal vez simplemente porque la gente no le quería pagar los impuestos, cada día más excesivos y más altos de este gobierno romano que los somete y les recuerda cada día al pagar los impuestos: ustedes no son libres, son esclavos del sistema.
Y Mateo ya estaba cansado, tal vez, de su propia vida, una vida con mala fama. Y la vida se le estaba haciendo pesada y dura de llevar, pero no conocía nada más en este pueblo de Galilea. Hasta que escucha la novedad. ¿Cuál novedad? Jesús le perdonó los pecados al paralítico e incluso hizo que andara. La palabra de Jesús que restaura una vida. La palabra de Jesús que trae el perdón de los pecados. Y la palabra de Jesús, habrá pensado Mateo, que si es para el paralítico, ¿por qué no puede ser para mí también? Y así estaban sus propios pensamientos, Mateo, reflexionando sobre aquella buena noticia. Y de repente, el mismo Dios en persona delante de él. Jesús. Dice que Jesús se acercó a Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dijo una palabra: sígueme, sígueme. Y esta palabra de Jesús puso fin a una vida de pecado, puso fin a una mala fama, a una triste historia. El mismo paralítico que escuchó de los labios de Jesús: tus pecados te son perdonados, ahora escucha otro paralítico, Mateo, que escucha de Jesús: sígueme. Y esta es la maravillosa verdad. Con esa palabra Jesús restaura toda la vida de Mateo. No solamente les perdona sus pecados para que sea un discípulo, sino que un discípulo tal que lo va a seguir en un ministerio especial: ser apóstol de Jesucristo. Claro, ¿cuál va a ser la tarea del apóstol? Mensajero de las buenas noticias. Pero ¿cómo podemos ser mensajeros de aquello que no hemos recibido primero? Debo recibir el perdón de los pecados para contar y dar el perdón. Debo conocer a Jesús para hablar de Él. Y este encuentro lo propicia Jesús, no yo. Jesús te encuentra, Jesús te busca, Jesús te recibe y Jesús te envía diciendo: sígueme, vamos juntos. Mateo es apóstol del mensaje de la buena noticia de Dios. ¿Cómo respondió Mateo? Ay, no, tengo mucha plata que recaudar todavía. O como dijo Moisés: ay, soy un tartamudo. O como dijo otro: ay, no, tengo que arreglar las cuentas con mi familia primero, después te sigo. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Y recordemos un detalle importante. ¿Quién cuenta esta historia? ¿Qué evangelista? Mateo. Cuenta hoy sobre Mateo. Esta parte del Evangelio es única y especial porque es una autobiografía del propio Mateo de su encuentro con Jesús. No lo olvidemos. Mateo cuenta que al recibir este llamado de Dios, de Jesús, lo dejó todo al instante. Este llamado de Jesús a Mateo fue directo, personal, cara a cara. Tu llamado que recibiste fue indirecto, por la palabra de Jesús, a través de la enseñanza, a través del bautismo, a través de la predicación. Él también te llama: sígueme. Y en el caso incluso de un pastor, haya recibido también un llamado indirecto, porque Dios llama al pastor a través de su iglesia para que ese bautizado, ese discípulo, además, sea ministro de la palabra
y administrador de los sacramentos en nombre de Cristo y en nombre de la Iglesia. Cristo llama a nuevos pastores mediante sus bautizados que componen la Iglesia. ¿Cómo fui llamado yo? Antes de ser llamado por ustedes. ¿Saben cómo fui llamado? Por la palabra que no conocía, por la palabra que ignoraba, como Mateo. Pero hubo una madre que me puso la palabra de Dios delante mío para que en algún momento de mi vida el Espíritu Santo me impulsara a abrirla, leerla y creerla. Entonces, miren el valor de la palabra de Dios disponible, accesible, para que ese llamado esté ahí. ¿Y cuántos más necesitan esa palabra de vida de este Cristo que cura pecadores, que restaura paralíticos del alma y del corazón, para que escuchen la buena noticia? Tus pecados te son perdonados. Ahora sígueme para anunciar el perdón a otros también. Te perdono todos tus pecados. Ahora ven y sígueme a mí y sé testigo. Sé mi voz delante de las naciones de la tierra, que conozcan de esta justicia inmerecida, justicia preciosa, justicia de amor, porque la justicia de la ley la conocemos, estamos muertos y condenados por nuestros pecados. Pero lo nuevo, lo novedoso, lo extraordinario de Dios es la justicia del Evangelio que restaura y que absuelve, porque hay un Jesús que ha cargado en su propia espalda nuestra cruz. Hay un Cristo que ha sido nuestro defensor y nuestro abogado ante el Padre en la cruz y que clamó diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue por Él que Cristo te ha perdonado, que Dios te ha perdonado. Fue por Él, por Cristo. Esa diferencia hace toda la diferencia en la vida de la Iglesia. Ahora, siguiendo la historia, cuenta que tanto cuando Jesús cura al paralítico como cuando llama a Mateo, hay alguien que está por detrás siempre acechando y buscando destruir la palabra de Dios, destruir el Evangelio de la gracia. ¿Y quiénes son? Los fariseos. El fariseo, ¿saben por qué es fariseo? Porque él no soporta la alegría de la salvación en otros. Odia a los cristianos, odia a los seguidores de Jesús, porque él odia a Cristo y a la palabra de Cristo. Y por eso intenta confundir a los cristianos imponiendo pesadas cargas, oprimiendo en la esclavitud de la ley otra vez, siendo enemigo de la libertad cristiana. Y todo eso lo reviste con un aire de santidad, de sahumerios, de perfumes, de oración. Pero en verdad son unos caretas, como define la Biblia, hipócritas. Así que estos fariseos chismosos, ¿qué van a hacer? Cuando se enteran que Jesús cura al paralítico, no solamente lo critican, sino que después lo persiguen a ver a dónde va. Y cuando se enteran que el cobrador de impuestos ha recibido a Jesús en su casa, otra vez le acusan. ¿Por qué? ¿Por qué su maestro come con pecadores? Le preguntan sus discípulos. Y ahí es donde Jesús dice: vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no apenas sacrificios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Imagínense qué duro habrá sonado en los oídos del fariseo, maestro de la ley, que Jesús le dice: vayan y aprendan. Como diciendo,
creen que siguen a Dios y no aprendieron nada bueno en toda su vida. No conocen a Dios creyendo conocerle, porque si le conocerían, sabrían quién soy yo, el Hijo de Dios, el Salvador. Mateo, que ustedes consideran la más escoria de la sociedad, ya fue recibido en la misericordia de Dios, ya es salvo, ya fue sanado. Y para terminar, ¿qué aprendemos de esta historia? Que Dios, para mí, para nosotros, para la iglesia, no puede llegar a ser sabio, justo, veraz, fuerte, bueno y perdonador, a menos que nosotros creamos primero que Él es médico de almas. A menos que confesemos que nosotros somos los necios, los mentirosos, los débiles y los malos. Pero para eso necesitamos dos cosas: humildad y fe delante de Dios. O sea, despojarnos de nosotros mismos. Decir, como dice David en el Salmo 51, contra ti solo yo he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra. O sea, yo soy débil, soy ignorante, para que tú, oh Dios, seas el sabio y el fuerte en tus palabras y en mí. Solamente los enfermos, los que se reconocen enfermos, tienen necesidad ¿de qué? De un médico, ¿o no? Solo la oveja que se considera perdida es rescatada, es buscada. Solamente el cautivo y el que reconoce su esclavitud es liberado. Solo el que se reconoce pobre en espíritu es enriquecido por el perdón y el amor de Dios. Solo el que se humilla ante Dios será exaltado por Dios. Resulta imposible que una persona sea llenada de la justicia de Cristo si está repleto de su propia justicia falsa. Dios solamente alimenta a los hambrientos. Dios solamente da agua a los que tienen sed. Dios satisface nuestro corazón quebrantado y lo cura a los que reconocen: soy un pobre y miserable pecador. Ten piedad de mí, oh Dios. Y Mateo estaba en ese camino de búsqueda, de contrición, de dolor. Y por eso Jesús le dijo solo una palabra y le dijo todo: sígueme, ven conmigo, porque soy el camino, la verdad y la vida. Sigamos a Jesús hoy, mañana y por la eternidad. Amén.